Vale, sí, Vuelva a señor. decir lo que dijo. Buenas. Profe, buenas tardes. Lo que pasa es que un compañero de la clase no se puede unir hoy porque no tiene luz, se le fue la luz. ¿Y cómo se llama el Y compañero? entonces, Daniel Silva, entonces era para Daniel Silva. decirle, sí, señor. Ah, bueno, listo, ya, ahí ya quedó grabado, todo bien. Ah, listo, profe. Recuerda que, o sea, todo queda grabado, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a llevar eso a mano porque ¿para qué? Sí. Entonces ahí ya con que quede grabado ya queda listo. Bien. Listo, profe. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces estábamos con números complejos, ¿no? Números complejos, pues qué es lo que vamos a usar, ¿no? Porque pues, como les decía, la idea de este curso es hacer un curso en variable compleja. Pero entonces, pues para poder trabajar con funciones de variable compleja, pues hacemos este repasito de números complejos. Habíamos quedado en, habíamos quedado en calcular la forma polar de un número complejo. Alguien me preguntaba ayer, y es una pregunta válida, pues más que todo como por el nombre, ¿no? Pero digamos, pues creo que en ingeniería, por lo menos, o sea, si a Z1 lo escriben como R R coseno de teta más I R seno de teta. O sea, si lo escriben así, a esto es a lo que le llaman forma polar. ¿Sí? O nunca lo han escuchado eso. Sí, señor. Bueno, algunos llaman a eso así, ¿no? La forma polar esa. Pero es que es lo mismo, o sea, la forma polar es lo mismo porque de todas maneras, pues acá lo que vamos a hacer es que vamos a llamar esto es e a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta, ¿sí? O sea, entonces pues si llamamos a e a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta, pues entonces es lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo la misma forma polar, porque de todas maneras pues lo único que estamos haciendo es que estamos comprimiendo la notación, pero de todas maneras pues sigue dependiendo de eso ya del polo y del ángulo y el argumento, ¿sí? Por eso es que se llama polar, por algo que llaman polos. ¿Sí, sí o no? Entonces para que pues quede como eso claro, ¿no? O sea, una pregunta que me hicieron, entonces pues dejarlo ahí claro. Habíamos hecho ejemplos de pasar, sí, habíamos hecho ejemplos de pasar. Entonces, pero entonces nos falta cómo se divide y cómo se multiplica, ¿no? Entonces, pues vamos a hacernos, empecemos hoy con un ejemplo de eso. Entonces, ejemplo. Multiplique 3 más 4i con 8 más 5i. Entonces vamos a ponerle esto z1 y vamos a ponerle esto z2. ¿Listo? Vamos a hacer esa multiplicación de las dos formas. ¿Listo? O sea, de la forma binomial, o sea, de la cuenta S y de la distributiva. Y vamos a hacerlo con la forma polar. ¿Listo? Para recordar esto. Vamos a hacerlo ahí. Bueno, o sea, ya yo creo que ya no me voy a poner a esperar más gente que responda a la encuesta. Yo empiezo ayer y entonces pues ya digamos que los horarios quedaron definidos, ¿no? Entonces, horarios de asesorías. Entonces los que les mandé ayer, ¿no? Lunes 3 a 4 Ah, sí, profe, porque cuando pusieron esos horarios, yo, por ejemplo, yo iba a responder cuando vieron que ya habían dejado esos, y yo dije, pues me parecen bien, por eso no la respondí. Bueno, entonces quedan esos, listo, ya no voy a esperar más. Entonces lunes 3 a 4, martes 4 a 5, miércoles 9 a 10, viernes 10 a 11, jueves 10 a 11, viernes 9 a 10 y viernes 3 a 4. Digamos, traté de dejar como 3 en la tarde, 3 en la mañana por toda la semana.
De todas maneras, pues, o sea, si yo estoy desocupado, pues, o sea, usted puede preguntar, ¿no? O sea, si tiene alguna duda, pues usted puede preguntar y pues si estoy desocupado, pues ahí miramos, ¿sí? O sea, si es algo rápido, ¿no? Entonces, pues, para que quede eso listo. ¿Bien? Y también la idea de las asesorías es que sea una asesoría, pues, como su nombre lo dice. O sea, que digamos, usted llegue, bueno, que ustedes ya están grandes, ¿no? O sea, ustedes ya saben que eso es así, ¿no? Pero, pues, digamos, la idea de una asesoría es que usted llegue con algo hecho. O sea, porque yo no me voy a poner a repetir la clase otra vez. O sea, la clase ya está y esta está grabada. Entonces, pues, sí. O sea, para ponerme a repetir clases, como que no. Entonces, pues, ustedes si tienen una pregunta puntual, con mucho gusto le responden sin ningún problema, ¿listo? O sea, y sobre todo, traten de resolver problemas. Estoy pensando en mandar una lista con los libros. No sé si ya consiguieron los libros. Por mi parte, yo no me lo he podido conseguir, honestamente. Tampoco, profe. No, yo tampoco, profe, pero sí estaría bien que usted nos dijera pues las listas y eso. Bueno, entonces, mire, voy a dejar de grabar porque si no nos tumban el video. Bueno, entonces, ¿cómo es la multiplicación de números complejos? Se multiplica por la conjugada, ¿no? En forma polar. Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Entonces, pues bueno, vamos a calcular la magnitud. Entonces, pues es claro que la norma de Z1 pues le da raíz de 9 más 16. O sea, eso es 5. Bueno, entonces raíz de 25, ¿no? Menos mal, eso da raíz de 25. Y entonces eso es 5. Y el argumento de Z1, pues ¿cuánto va a ser? Pues hay que hacer la cuenta. ¿Cuánto da? ¿Ya lo habíamos hecho, no? Da argumento tangente inversa de 4/3, eso da 0.927. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y el módulo de Z2 da entonces 64 más 25. Entonces, ¿cuánto es raíz de 64 más 25? Eso es raíz de 89. Eso es raíz de 89 y argumento de Z2 pues está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, pues calculamos tangente inversa de 5 octavos y tangente inversa de 5 octavos da 0.559. ¿Sí o no? ¿Sí les da eso o no? Sí, profe. ¿A alguien no le dio eso? Bueno, y entonces precisamente es eso, ¿no? Entonces resulta que Z1 por Z2 pues será multiplicar normas y sumar argumentos. Pues entonces la multiplicación pues entonces será 5 raíz de 89 a la i por la suma de 0.927 más 0.559. ¿Y eso cuánto le da? Eso da A mí me dio 1.486. 1.486, entonces le da 5 raíz de 89
E a la I por 1.486. Entonces, eso está a multiplicar. Ahora, ¿cuánto me dará Z1 entre Z2? ¿Cuánto me dará Z1 entre Z2? 5 sobre raíz de 89. Euler a la I y se restan los argumentos. Pero ¿cómo hago la resta? ¿Cómo hago la resta? O sea, 0.927 menos 0.559 o 0.559 menos 0.927. 0.927 menos 0.559. No, profe, ahí es Z2, o sea, teta de Z2 menos teta de Z1. ¿Seguro? No, profe, como lo dijo el compañero. O sea, aquí es donde hay que tener cuidado. Con la multiplicación pues no hay problema, porque pues al fin y al cabo la multiplicación es sumar, ¿sí? O sea, eso no pasa nada. Pero con la división sí hay que tener cuidado, o sea, es el del numerador, usted le quita el denominador. Sí. Entonces, ¿Eres teta1 menos teta2? Eso, entonces sería 0.927 menos 0.559. ¿Listo? Y entonces pues eso le daría 5 sobre raíz de 89 a ver, entonces hay que hacer eso, 0.927 menos 0.559, 0.368 me dio a mí. Sí, a mí también me da lo mismo. ¿Listo? ¿Y cuánto será entonces Z2 entre Z1? ¿Cuánto? Profe, raíz de Menos 0.89 sobre 5. Euler a la menos Menos 0.368. 0.368 ahí. ¿E a la qué? I, no, acuérdate que a la I. Menos 0.368. Profe, ¿la I siempre tiene que ir primero o no importa, digamos, el orden? ¿Qué de la I? Sí, siempre tiene que ir al principio o uno la puede colocar al No se la final. puede poner aquí, no pasa nada. De que sepa que ahí va una I, no pasa nada. Pero entonces ojo, ¿no? Ojo porque este ángulo nos está dando negativo, ¿no? Y hay que volverlo positivo. Entonces, ¿cómo lo vuelvo positivo? De que siempre los ángulos sean positivos. Ah, sería sacar el negativo, sería menos i. No, o sea, el ángulo nos está dando acá. Ah, 300, no, 360 no, sino pi menos ese ángulo, ¿sí? No, súmele 2pi. 2pi menos. 2pi, señor. Menos eso. Entonces eso en realidad es raíz de 89 sobre 5e a la i por 5.915. Que acuerda que los ángulos siempre los vamos a tomar positivos. Es este. O sea, si este nos dio menos 0.368, pues en realidad va un poquito más achatado, ¿no? Pero entonces este menos 0.368 en realidad es 5.915. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿por qué invirtió la división? ¿Cómo que invertí la división?
O sea, en la primera hizo Z1 sobre Z2 y abajo fue Z2 sobre Z1. Porque para hacer las dos, O sea, Y ese es otro eso, ejercicio. que, dos Ese es otro ejemplos. ejercicio para ver qué pasa cuando lo invertimos. Sí, pues no pasa nada, pero pasar para verlo de las dos formas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacernos el último ejemplito de esto y ya pasamos a funciones. ¿Listo? Y aquí no hay ejercicios. Bueno, o es claro y pasamos de una vez a funciones. Pues, espérenme, copiamos, profe. Bueno, copian entonces. No, vamos mientras ahí se van haciendo uno. Ahí se van haciendo otro. Otro ahí chiquito. Rápido. Otro ejemplo. El de tomar la asistencia. Vamos a hacer esta división ahí rapidito. Eso no se deben demorar mucho. Pero más que aprender a hacer la cuenta, es entender qué es multiplicar en la forma polar, ¿no? O sea, que multiplicar siempre será multiplicar argumentos y sumar módulos. ¿Listo? O sea, siempre multiplicar lo veremos así. Multiplicar argumentos y sumar módulos. Y dividir, pues, dividir argumentos y restar módulos. O sea, tener en cuenta eso. Eso es lo vital. Eso es lo vital y lo que hay que saber. ¿No puedes repetir la multiplicación? Multiplicación es multiplicar módulos y sumar argumentos. ¿Listo? Sí, sí, señor. ¿Y dividir qué va a hacer? Le pregunto. Dividir módulos y restar argumentos. Exacto. Pero entonces, ojo con esa resta. Porque hay que tomar el de restar el ángulo del numerador y al ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Al ángulo de... Al ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Bueno. Y pues, y pues de ahí se puede extender algo, ¿no? Eso puede ser una pregunta. Pues es claro que si usted tiene, por ejemplo, z a la 3 y z usted ya lo tiene escrito de la forma r e a la i teta, pues ¿cuánto será z a la 3? Eso puede ser una pregunta, ¿no? Y es fácil de responder. ¿Cómo es la pregunta, profe? Tengo z igual a r a la e y teta. Sí, o sea, esto que tengo a mi derecha. Sí, z igual a r a la i teta. ¿Sí? Tengo eso. Y una pregunta puede ser, ¿qué será z a la 5? ¿Qué será z a la 5? Un valor negativo. ¿Por qué? No, piénselo, no lo diga adivinando, piénselo. Tiene que ser un ángulo positivo por lo que estoy viendo, porque si z a la 2 es negativo, z a la 3 es positivo. Por No eso importa. pienso yo acá. No importa.
Ahí sí no importa. Pues bueno, aunque pues estamos partiendo de que tomamos todos los ángulos positivos, ¿no? Pero si estuviera negativo no pasa nada. ¿Bailes? ¿Cómo matar a los ingenieros en un segundo? ¡Pum! Pregúntele cosas así. Piénselo. Ya estoy viendo cómo les va a ir en ese quiz. Profe, pregunta, el quiz es apenas entramos a clase, ¿cierto? No sé. No sé, Es que depende. tengo cita médica a las 4 este día y la intenté cambiar y no me contesté. Bueno, me comenta ese día. Pues, la clase anterior. Profe, ¿para qué día quedó el quiz? Disculpe que pregunte nada. Esa es una buena pregunta, yo ni sé. No, mentira, ya le digo, porque no sé, toca mirar el calendario. Para el 17 de marzo. 17 de marzo. Bueno, 17 de marzo. La primera clase de la tercera semana. 17 de marzo, exactamente. Bueno, ya saben, 17 de marzo. Entonces ya tienen ahí un quiz. ¿Usted a qué hora es que es la clase? ¿La de 1 a 4? Ah, pero es el día de 3 horas. Ah, de pronto sí lo hacemos iniciando. Pero me acuerda el miércoles profe. por la mañana. Me acuerda. Bueno, profe, igual ya la estoy intentando cambiar. Sí, si no me acuerda, asume las consecuencias de no acordarme. De una le digo, quedó grabado. Sí, señor. Bueno, entonces Z a la 5. Pues bueno, ¿qué es Z a la 5? ¿Qué es Z a la 5? ¿Qué significa Z a la 5? Pues 5 veces lo que es Z, que es R de... Eso es lo que está ahí, ¿no? O sea, multiplicar 5 veces Z. ¿Eso es claro? Exacto. Sí, sí, señor. Listo. ¿Y qué es multiplicar? Sumar los... espere, ¿cómo es? ¿Ve? Sumar los argumentos y multiplicar los módulos. Sumar los argumentos y multiplicar los módulos. Entonces, si usted está multiplicando 5 veces a Z, ¿cuál es el módulo de Z a la 5? R, ¿no? Mire, deje de pensar como ingeniero por un momento, ¿sí? Olvídese que usted estudia en ingeniería y haga pensamiento lógico, ¿sí? Sálgase de la, es que ustedes los acartonan mucho al computador y a la calculadora y a veces hay que uno salirse, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que era la multiplicación? Así, en palabras castizas. Multiplicar módulos y sumar argumentos. Multiplicar módulos y sumar argumentos. Listo. Si fuera Z al cuadrado, piénselo así. ¿Cuánto le da Z al cuadrado? Z por Z. R al cuadrado. Pues multiplica las R's, pues eso es R al cuadrado. ¿Y qué hace con los argumentos? Se suman. Entonces, ¿cuántos argumentos le van a dar? ¿O cuántas veces el argumento mejor? ¿Cuántas? Dos. Pues 2 veces el argumento. Pues entonces Z a la 5, ¿cuánto va a ser? 5 veces el argumento. Y el módulo. R a la 5 y ¿Ve? 5 veces el argumento. Ve el tipo de preguntas. O sea,
5 veces teta. Y ya. Queda como un youtuber de política. Y ya. O sea, no más. O sea, listo. O sea, 5 y teta y sale, no fue más. En realidad usted lo que hizo fue elevar todo esto a las 5. ¿Ven por qué es bacana esta anotación? Ayuda mucho. Ayuda mucho. O sea, vaya usted y piense por lo menos, o sea, usted lo tuviera de la forma de x más y a la 5. Si usted tuviera esto de la forma de x más y a la 5, a usted le hubiera tocado hacer el desarrollo el binomio a la 5, sí, el a más b a la 5. O sea, 1 más 5 veces a la 4b más toda la carreta esa. En cambio, vea, si ve la ventaja de la forma polar. Vea, la ventaja de la forma polar es que usted hace una exponencial y en realidad lo único que tiene que hacer es 5 y multiplica 5 veces el argumento y ya salió. ¿Sí ven? Se las dejo ahí. Entonces, ejemplo, ¿no? ¿Cuánto da entonces esto? Ya para salir de esto. A mí me dio raíz 41 sobre 5 por Euler a la I por 1.601. ¿E a la I qué? E a la I por 1.601. ¿Alguien le dio distinto? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, pues yo ya aprendí a hacer las cuentas, pues entonces yo ya no las hago, porque pues yo ya las sé hacer. Entonces, para eso tenemos el computador, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer la cuenta, a ver. 5 más 4i, bueno, pero todo esto, 5 más 4i dividido en 3 menos 4i. Entonces cierra acá y abre acá. Entonces, ¿cuánto le da? Le da eso le daría decimal y el radio entonces le daría, bueno, entonces hay que pasar esto a ángulos, ¿no? Entonces eso será, a ver cuántos grados, 91.78, entonces 91.78 grados, 1.601, sí, efectivamente. Y bueno, hay que mirar cuánto es 41, raíz de 41 dividido en 5. Raíz de 41 dividido en 5 pues le da 1,280, ¿sí? ¿Es claro o no? ¿Tengo que hacerlos? O sea, creo que no, ¿no? O sea, este pues da raíz de 41 porque pues es 25 más 16, ¿no? O sea, entonces el módulo este de aquí arriba. Sí, señor, o sea, raíz de 41. 41. Y el módulo de este, pues ya sabemos que, ya lo habíamos hecho, pues ya sabemos que da 5. El ángulo de este, pues entonces, ¿dónde está? El ángulo sería 3 menos 4i. 3 menos 4i. Entonces 3 menos 4i está por acá. Entonces, el ángulo, pues ya sabemos que es 45 porque ya lo... no, mentira, ya lo hemos hecho aquí arriba, ¿no? Este 3 más 4i lo hemos hecho acá. Sí, a 3 más 4i va 0.927 aquí arriba. Entonces eso quiere decir que 3 menos 4i pues entonces era 3. ¿Qué? 0.927. Mide esto que está aquí bajando, ¿no? Entonces pues usted le suma 2pi y al sumarle 2pi le va a quedar 0.927 menos 0.927 más 2pi. El argumento ese le da 5. El argumento
da 5 punto, Profe, ¿qué? el Z2 sí da 5. Pues arriba lo tenemos, pero como 3 más 4 y aquí tenemos 3 menos 4. Pero ven que el cuadrado, acuerde de que la parte imaginaria usted la eleva al cuadrado, entonces se va al negativo. Ah, el negativo, sí, ya me acordé, ya acordé. Qué pena. Acá, entonces este teta ¿cuánto vale? Pues entonces lo calculamos, está en el primer cuadrante, entonces no hay problema. Entonces le va a quedar tangente de 5 cuartos, perdón, tangente de 4 quintos, tangente de 4 quintos, y eso es 0.674. Entonces sumamos, entonces va a ser 5.35 más 0.674. Eso da 6.024. Pero yo sí metí el complejo como era. No me está dando. Da 6.024. Pero que ¿por qué no me está dando? Cinco más 4i, o sea, 5 más 4i queda por acá. Y 3 menos 4i queda por acá. Espere que de pronto me quedó mal fue alguno de estos. Ahora sería, a ver, 5 más 4i por la... Profe, yo lo hice así, el primer ángulo da 0.2747, el segundo da 0.927, se le resta 2pi, daría menos 5.35, la resta de eso daría menos 4.68 y a ese se le suma 2pi y daría 1.601. Espere, o sea, este 5 más 4i da 0.674. Sí, señor. Listo. Y el 3 menos 4i, ¿cuánto le dio? Ese da 0.927 y a ese le restamos 2, o sea, 2pi menos 0.927 daría 5.35, pero negativo. Y 0.66747 menos 5.3562 daría un número negativo que es menos 4.6815. A ese le restamos 2pi y daría 1.601. Ah, es que hice la resta al revés, claro. Ya, sí, es que hice la resta al revés, o sea, es 0.674, sí. ¿Sí ve? 5.35, es que hice la resta al revés. Eso da menos 4.676. Sí, lo importante es hacer la resta al derecho, mano. O sea, eso da, no da 6.024 porque es una resta. Entonces es restar 0.674 a 5.35. Entonces esa resta da menos 4.676. ¿Sí? Y a eso se le suma 2pi. Y al sumarle 2pi, ahí sí da esto más 2pi, que es darle la vuelta, pues entonces es 1.607. ¿Sí o no? Ahora sí. Es que era 0.674 menos 5.35. Ahí estaba el error. Yo lo había hecho al revés, había hecho 5.35 menos 0.674. Pero era que no me estaba dando. Bueno, hay que hacer las cuentas bien. Siguiente. No, ya, listo, ya. Entonces ahí está como el repaso, ¿no? ¿Claro está ahí o alguna pregunta? Pregunta porque ya no vamos a hablar más de esto. De mi parte bien, profe.
No, profe, ya, siguiente. Listo, entonces empezamos. Tema nuevo, funciones. Funciones de variable compleja. Bueno, yo la verdad no sé si usted ya ha visto algo de esto. No sé. Pero voy a hacer de cuenta que usted no lo ha visto nunca. O sea, no sabe qué es una función de variable compleja. Entonces lo voy a hacer desde el principio. Listo. Recordar. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? A ver, venga y tomamos asistencia. A ver. No, bueno, sí, aquí. Alejandro, ¿qué es una función? Alejandro. ¿Existe Alejandro? Alejandro que Guzmán, profe. Guzmán, sí. Profe, una función es una magnitud de valores de algo que depende de un valor. ¿Seguro? Profe, no es un conjunto, Es la relación. es un conjunto, una Es La relación. relación entre Una magnitudes. Que algo de entrada, pero algo de salida, algo así, ¿no? Es una relación entre dos conjuntos. Una función es una relación entre Con el dominio. una función es una relación entre dos magnitudes de tal manera que a cada valor de la primera corresponde un único valor de la segunda, llamada imagen. Listo. Eso es. Eso es. Entonces, usted tiene dos conjuntos y existe una relación entre ellos. Y entonces, pues existe una relación entre ellos y entonces usted dice que bueno, entonces el uno está en función del otro y para cada uno del dominio existe un único en el otro lado. ¿Listo? Eso es una función. Bueno. A ver. Entonces, bueno, ya sabemos que Alejandro está ahí. Alex ya habló. Álvaro Javier. Sí, pues que tengo que hablar con todos. Va a ver si están o no están, porque pues puede que estén conectados, pero hay que ver si de verdad están. Álvaro Javier. Álvaro Javier. Creo que se le fue en internet, profe. Él había comentado de que le estaba lloviendo por donde él vive. Bueno. Y ahí aparece que se abandonó. Bueno. Entonces no está. Angie Gutiérrez. Ah, ya habló, ¿no? Bueno, Angie, una pregunta. Señor. Deme un ejemplo, una función en su vida cotidiana. Espere, pienso, profe. Carlos Durán y Carlos Mora tienen que hacer lo mismo, pero no van a hacer la misma que Angie Juliana, ¿no? Vale, profe. Tienen ventaja. ¿Listo, Angie? Se desmayó. Pánico escénico. La motoría con la pregunta. Bueno. Carlos Durán. Yo, profe. A ver, un ejemplo, una función en su vida cotidiana. Fuerte esa pregunta, ¿no, profe? Deme un segundo mientras sigo analizando. No es difícil, no es difícil. Carlos Mora. Tardes, profe. La misma pregunta, ¿cierto? Sí, a ver, un ejemplo. Podría ser como cuando uno está ahorrando. Entonces, digamos, yo ahorro 200 pesos al día. Y entonces, ¿cuánto tendría al final de mes? ¿Podría ser algo así? Bueno,
Pues sí, pues hay muchas funciones ahí, pero entonces, ¿cuál sería su dominio? Eh, No sé. ahí sí, La del tiempo, ¿no? Cada cuánto tiene que ahorrar. ¿Será? Bueno, de pronto, o sea, decir esto, o sea, en el tiempo T, o sea, en el día 1, entonces en el día 1 ahorré 5 pesos, en el día 2 ahorré otros 5 pesos, en el día 3 ahorré otros 10 pesos. Sí, o sea, entonces el dominio sería el tiempo y el recorrido pues sería la cantidad de pesos que La ahorra por cantidad de día. dinero, sí. Pero no la cantidad total, sino la cantidad que ahorra por día. Ujú. Sí, algo así puede ser. Bueno, Angie, ya. Profesor, también podría ser como, pues es un ejemplo cotidiano, cuánto camino para acá en la casa, dependiendo como pues es con el tiempo también, tomando referencia al ejemplo del compañero. Estructúrela. Sí, pero es que yo para hablar hoy más mala. Tranquila, mana, hable lo que quiera, mana. Para nada. ¿De dónde es, Angie? Del llano, profe. ¿En serio? Sí. no pareciera que lo fuera. No. ¿Por qué? Tiene un Ah. hablado de esa parte Tiene de acento García Rovira. santandereano. Y además Sí, Llanero habla más que juega. O Pues sea, yo le hablo, pegó pero la- ahorita no tengo palabras. se le pegó el acento de los de norte santanderianos. no, pero es que, o sea, bueno, es que tal vez ustedes no lo sientan, pero digamos nosotros, entre nosotros nos entendemos. Eso pasa lo mismo que los costeños. O sea, digamos, ¿Qué está diciendo el costeño? ¿Qué está diciendo el costeño? vea, es que mire, con los costeños pasa lo diferentes. siguiente. Vea, con los costeños usted escucha un costeño de Barranquilla, el costeño de Barranquilla habla distinto al costeño de Cartagena. Y distinto a los de la parte allá de Montería y Sincelejo, esa gente habla distinto. La verdad es que sí, demasiado. Se nota, o No, sea, no, y es que usted lo Los nota. costeños son como de otro planeta, bro. Tiene razón, Eso vamos pasa más en todo lado. allá. Eso pasa en todo lado, o sea, mire. Yo y compartí, précese. O sea, usted coge el santanderiano de aquí de Bucaramanga, o sea, bueno, de la parte cerca de Bucaramanga. Bueno, aunque ya hay mucho gomelo que cree paisa, pues. Sí, sí, hay harto gomelo que se cree país. Eso sí lo vi. Dan ganas de darle en la jeta. Bueno, y entonces, pues digamos que pues sí, tenemos el acento marcado, pero se siente distinto el santanderiano de Bucaramanga al santanderiano del cucuteño. El cucuteño es como más cantadito. Este es más golpeado. Más uno Sí, regaña mejor. El cucuteño regaña más duro. No, sabe que no. En eso sí le cargamos, no, mentiras. No, pues sí, tal vez sí. Bueno. ¿Cómo lo regaña a mujer, profesor? Ahí te das cuenta. Imagínese. No, eso usted consigue es una santanderiana, a ver. Se lo pone a andar. No, como mi mamá me aguanta. Lo pone a caminar finito. Hable. Eso es un Una vez reto. ustedes conocen a Noraima. Bravo. ¿Sí saben quién es Son bravas. Noraima? No. ¿No? Bueno, busquen a Noraima en YouTube. Cristian Moreno. Sí, profe. Bueno, mano, deme, para usted qué es una función, deme un ejemplo. Un ejemplo, pues el semestre pasado yo vi uno muy común que era cuando la relación entre el caudal de una llave y el tiempo que tarda en llenar un recipiente, un tanque o algo así.
Bueno, listo. De ahora en adelante queda eliminado la variable independiente como el tiempo. No, ya mucho tiempo. Diego González. No me vayas a salir con un ejemplo del tiempo. Qué pena, profe, es que hasta ahorita me puedo conectar porque se me había caído el wifi y estoy con datos. La vieja confiable. Tranquilo, ve al video. Duván Daza. Sí, profe, sí. Profe, que si le permite la entrada a Sebastián, que se le cayó y volvió a entrar. Espere. Ay, el profesor se fue. Hagamos copia. No, esto. Que ya no íbamos a salvar. No, pero Duván no lo me sacó sale la cuando entró. notificación. No me sale la notificación. Es que a uno le sale aquí la notificación. Bueno, Duván ya habló, ya sabemos que está. Bueno, señor Egan, mano, usted tiene un nombre que lleva mucha responsabilidad encima. Yo no sé si se ha dado cuenta. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? No, y además es costeño, no puede ser. Sí, señor del Magdalena. Bueno, a ver, ¿usted ve ciclismo? No, profe, no. Tengo un amigo aquí en el grupo que sí le gusta bastante, Bueno, pero yo muy poco. ¿usted no sabe que su tocayo se hizo una carrerota hoy? No, nada, profe, nada. Bueno, búsquelo, mano. De ahí salió la notificación. ¿En Profe, serio? referente al tema, pues yo pienso como un ejemplo de función en la vida cotidiana, o sea, se me viene a la mente como que un restaurante donde hay varias personas como trabajadores y cada uno tiene que desempeñarse en cierta tarea. Entonces cada uno de esos trabajadores vendrían siendo un elemento del dominio y cada tarea pienso que vendría siendo como que la imagen, donde pues cada tarea podría utilizar a dos elementos del dominio o dos personas. Está el que lava los platos, el que toma el pedido, el que cocina, o sea, es la relación que establezco aquí de momento. No sé si está bien, como ejemplo de función. Excelente, mano, excelente. Menos mal hace honor a ese nombre. No, bien, profe, está bien. Bien. Vamos a ver si se pierde eso durante el curso, pero al menos pues ya le está haciendo honor al nombre. Suave. Snyder. Vea, ¿sí ve que hay otra cosa distinta al tiempo? A ver, Snyder. ¿Qué más, profe? Un ejemplo de función, rápido. Pues yo tenía pensado, pues yo que me la paso viajando, pues de una u otra manera es la relación entre dos puntos, o sea, yo lo digo es, por ejemplo, la distancia que hay de un punto a otro, ¿no? Dependiendo también de la velocidad y toda esa cuestión, pues yo lo tengo así, no sé. Estructúrela. ¿Quién será el dominio? ¿Quién será O el sea, recorrido? si se asume, digamos, señor. ¿Quién sería el dominio y quién sería el recorrido? Pues si digamos, si se asume que por ejemplo hay una distancia que es X entre dos puntos, entonces pues supongo yo que sería pues el tiempo que se tarde en llegar de un lado a otro, ¿no? O sea, no sabía, Pero no me entiende la pregunta. ¿Quién sería la variable independiente y quién sería la variable dependiente? sí me corchó, profe, no lo tengo claro todavía. Bueno, Jackson. Creo que estudie que una función. Jackson. Sí, señor. Un ejemplo. Pues un ejemplo sería cuando uno va a la tienda y compra algo. ¿Y quién sería el dominio y quién sería el recorrido? Pues el dominio no sería lo que compra y el recorrido no haría el precio. Y entonces a cada artículo le corresponde un precio. Sí. Bueno,
No, ese está bien. Jesús. Sí, buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo me le ha ido? ¿Bien? Sí, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Excelente. Cuénteme. Bueno, profe, pues una función, la misma pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Catalogo una función, pues mi mamá trabaja en un restaurante también, entonces, ¿cómo hacer el arroz, por ejemplo, no? Necesito con una taza de arroz, necesito de agua y 20 minutos o algo alto y 10 minutos aquí ya fue algo más bajo, supongo, ¿no? Es como para no decir ya lo mismo que han dicho. Pero no lo entendí, o sea, espere, téngalo. A ver si lo entiendo. O sea, pero ¿quién es la variable independiente? Pues el tiempo, porque el tiempo no sí va normal, sí, o sea, no va a depender de nadie. No, mire, ese sería multivariable. ¿Por qué? Porque mire, depende del arroz, ¿no? Porque bueno, sí. Pues yo no tengo ni idea de arroz, pues, pero entonces pues entiendo que digamos el arroz que uno usa normal es distinto para el arroz de hacer un risotto, por ejemplo, o de hacer una paella. Entonces digamos, sí, claro, porque algo que lo que hay que tener en cuenta es el tipo de arroz, listo. Otra variable sería el tiempo. Y eso es independiente porque si usted usa más tiempo, pues lo quema. O si usa menos, no se queda más a cutubo. Entonces, digamos, sí. si es un risotto, pues entonces le toca tomar arroz de risotto. Salió hasta un buen ejemplo, mano. En serio, o sea, lo dijo por joder, pero salió hasta bueno. Entonces, el tipo de arroz. Entonces, esa sería la primera variable. La segunda variable sería el tiempo. El tiempo. ¿Y la tercera variable qué? Sería el fuego, porque si uno lo mantiene todo el tiempo alto, se quema por la parte de abajo, la pega. Listo, bien. Entonces, hay que disminuirle. ¿Y qué más? Yo creo que esas tres nomás. Se nota que no tenemos ni idea de cocinar, ¿sí o no? O sea, aquí preparar arroz. La sal, los condimentos. Bueno, pues digamos que esas tres, ¿no? O sea, hay que, mire, si uno usa el arroz normal, ese que le venden uno de caucho, pues, no mentiras. O sea, el arroz normal que uno compra, ¿sí? Y digamos, pues no sé, entonces el tipo de arroz en media hora y a fuego medio, qué sé yo. Pues depende, ¿no? Porque es que el tiempo depende pues también de cuánto arroz haya echado. Sí, porque o sea, usted no va a dejar 2 horas media taza de arroz. ¿Sí? Bueno, entonces eso es multivariable y me sirve el ejemplo. Bien, Jesús. Jonathan. Buenas tardes, profe. Un ejemplo de una función. Sí. Diría que la función chancleta se tiene que aplicar una fuerza para que recorra cierta distancia. ¿Y la chancleta por qué? ¿Trae los recuerdos ahí en la espalda? Sí, algo cotidiano de la niñez. Bueno, entonces la fuerza, listo, bien. Bueno, ya la sacó. Luis López. Profe, de la vida cotidiana diría que cuando uno se toma el café, ¿no? Que depende de la temperatura inicial y de la temperatura ambiente, ¿no? El dominio sería pues el tiempo y el rango de la temperatura. Bueno. Luis Santos. Profesor, la misma pregunta. Sí. Pues yo, como es la relación entre dos conjuntos, pues yo lo pondría como un salón de clases y el número de estudiantes. Entonces, pues la función sería esa, ¿no? La relación entre el número de estudiantes y las sillas del salón. Entonces, la variable independiente serían las sillas del salón y la dependiente sería el número de estudiantes, porque a veces no asisten y eso. El rango sería las sillas, porque sí, porque el dominio puede variar, y el rango, pues no. Entonces, yo diría que eso.
Pero digamos que más independiente con los estudiantes, ¿no? O sea, porque en algún sentido, pues cuántas sillas hay en un salón, pues usted necesita garantizar es que todo el mundo tenga una silla. Pero, o sea, lo ponía era como en un salón en específico, pues, porque suponía que no se le podían añadir o quitar sillas, o sea, según el cupo de estudiantes que había, y lo relacioné más a cuando los estudiantes no asisten a eso. Sí, Pero también, varios. es que esa función es biyectiva. O sea, bueno, estoy metiéndome en cosas formales, pero biyectiva es que usted la puede hacer de un lado para el otro, del otro lado para el uno. ¿Sí? Sí, señor. O sea, usted puede ir de un lado para el otro, y como quiera ir. Michael. Bueno, profe, pues yo diría que el precio de la luz, un precio de luz, la variante independiente sería el precio fijo por kilovatio hora y la dependiente sería el consumo que haya en la vivienda. Sí, bien. Michelle. Profe, los impuestos en el banco. Bueno, la DIAN, donde sea los impuestos, como tal. Depende de la cantidad de meses, depende de la cantidad de meses que se pagan los impuestos. Bueno, no, eso sería de interés en impuestos, es la cosa. ¿Usted estudió contaduría, Michelle? No, profe, pero parezco la contadora de mi familia. No hay, o sea, uno como conoce un contador porque le habla de la DIAN. O sea, uno solo se acuerda de la DIAN. No, profe, es que yo declaro renta. Sí, o sea, eso es de ahí. O sea, uno solo se acuerda de la DIAN porque le tuvo que dar plata. Pero el resto uno no se quiere acordar de la DIAN. Pero bueno, Michelle, tranquila. Todo bien. Bueno, pero entonces es así. La variable dependiente pues serían los meses y la independiente pues el interés. ¿O no, al revés? ¿Cómo es? Al revés. Dependiente de los meses y dependiente del mes. Miguel. Listo, Michelle, gracias. Miguel. Yo diría que Háblame euro, mano. yo diría que sacaron una copia para un trabajo. No le entendí nada. Bueno, Miguel, dejemos así. Sebastián Figueroa. Diga, profe. Un ejemplo. Un ejemplo sería como las máquinas a las que se le introduce un elemento X y devuelven otro valor, supongo. No, pero un ejemplo cotidiano. Cuando tú metes comida al refrigerador, al microondas y saca otra cosa. Es lo único que puedo decir. Ay, mano, que esté en el concepto de función. Entonces usted mete las actu y allá llega el pun y ya le salen las palomitas. Bueno, está bien, mano, ya dije así. Wilmer. Pues, profe, como en el área laboral, digamos, el valor que uno cobra por un trabajo a realizar, por lo menos cuando uno está arreglando, digamos, bicicletas, que yo me especializo en esa área, le dicen, hágale mantenimiento, más o menos uno le puede dar un valor, pero, digamos, el precio podría elevarse debido a que surjan algunas complicaciones. Entonces el dominio pues en sí sería el trabajo que uno va a realizar, sabe que fijo tiene que realizar eso, y el rango sería como el precio, ya que podría elevarse. ¿Qué ciclas trabaja? ¿De todo tipo, profe? ¿Todo? Sí, tengo un ruido en el pedalier y no lo he encontrado. ¿Tienen qué? Un ruido en el pedalier y no lo he encontrado. Seguramente a veces pueden ser las balineras, profe, como esas llevan balines pero sumamente pequeñitos, o tal vez puede estar, tienen taponcitos que cubren esa área, le entró mugre seguramente, entonces... Pero es que lo que pasa es que son de, o sea, eso es de los nuevos, ¿no? Un Holotech 2, que viene la biela pegada al eje, ¿sí? Pero entonces resulta que pues esos rodamientos vienen sellados. No, pero esos se le pueden destapar. Esos tienen un cauchito.
Sí. Ese se puede destapar y se le puede hacer mantenimiento. Ya si no están muy dañados o desgastados, simplemente se le hace una limpieza, engrase y ya. ¿Y se si le vuelve a quedan colocar. buenos? ¿Sí aguantan? Sí, claro. ¿Señor? ¿Sí aguantan? Claro, pues por eso le digo, si no están sumamente desgastados, se le puede hacer simplemente un mantenimiento, engrase y ya quedan dando como nuevos. Va a tocar porque, uy, me tiene desesperado. O sea, y sobre todo, o sea, sé que es ahí porque es cuando voy parado. O sea, si voy sentado no suena. Sí, cuando le hace más presión. Sí, sí. No, me tiene desesperado, pero bueno, listo. Gracias, mano. Listo. Toca mirar, a ver, me va a tocar ponerme de manita a ver si los de barato. Sí, vale, es fácil. Para esta valen 60, me valieron. Y sí, es que ahorita está carito, ahorita casi no se encuentra repuestos ni nada para... No, es que no hay nada. O sea, usted va a buscar unos tacos de freno y no encuentra. No, nada, es que ni en las propias empresas, mejor dicho, la importación está ahorita complicada por esa pandemia. Pagué por una Continental, o sea, pagué por una Continental, una 725, me tocó pagar 90.000. Imagínense. Bueno, en fin. Oye, y todo esto queda grabado, mano. No importa, que vaya, que vea mantenimiento de bicicleta, no pasa nada. Claro. Juliet Helves. Oiga, ya hemos hablado mucho hoy. Hola, profe. Un ejemplo de función. Cuando sale al mercado un celular, digamos, el rango sería el precio. Y el dominio, no sé cómo decirlo, pero digamos el celular pues es el mismo, entonces... Pero o sea, si el celular es el mismo, ¿por qué le van a cobrar más en dos lados? No debería ser así. Porque en la economía siempre sale otro celular y el precio va a bajar siempre. Entonces, eso es lo que uno esperaría. No está pasando, pero sí. Bueno, sí, en algún sentido. ¿Listo? Por lo general, sí. Usted compra un celular ahorita, a los 3 meses ya baja un poquito de precio. Sí, bueno. Bueno, listo. Listo, gracias, Juliet. Juliet es cierto, sí. Sí, Juliet. Bueno. Oiga, hoy hablamos mucho. Esto no siempre será así. Bueno, ya, funciones de variable compleja. Entonces, la idea era que entendieran que es una función. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, lo que va a pasar es lo siguiente, vea. Vamos a partir de ¿qué? De un conjunto que vamos a llamar el conjunto Z o el plano Z. Y vamos a llegar a... Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Que es que no puedo... No. Ya. Entonces partimos de algo que llamamos el conjunto Z o el plano Z, ¿sí? Y vamos a llegar a algo que se llama el plano W. ¿A qué me refiero con eso del plano Z? Pues que vamos a tomar a un complejo Z igual a X más Y, y a ese complejo Y lo vamos a mandar a un complejo W que va a ser U más IB. ¿Listo? Y entonces aquí va a estar la función. Bien, eso van a ser las funciones de variable compleja. Las funciones de variable compleja van a ser funciones que el dominio de la función, o sea, la variable independiente, pues va a ser un complejo Z, y eso nos va a dar un complejo W. Nos van a dar complejos en la mayoría de los casos, porque pues como el nombre lo dice, ¿no? O sea, estamos partiendo un complejo. Entonces, como estamos partiendo un número complejo, pues entonces la imagen de la función pues también será un número complejo. ¿Listo? Ejemplos, varios ejemplos. F de Z igual a F de Z igual a Z conjugado. Hay gente que llama al conjugado como Z estrella. A mí no me gusta porque Z estrella es otra cosa en matemáticas.
Z estrella es el dual de Z. Entonces, pues, y el dual es una cosa muy distinta. Es una función, eso es una cosa rara. O sea, matemática muy arriba, ¿sí? Entonces, pues, no vamos a usar Z conjugado como Z estrella, sino como Z barrita. Y entonces, pues, digamos esta función que va a ser, pues nosotros sabemos, por definición, pues sabemos que el conjugado, ¿qué es? ¿Qué es el conjugado de Z? Yo lo dije. Simplemente cambiar el signo a la parte imaginaria, por ejemplo. Eso, ¿no? Entonces sea Z igual a X más Y, pues entonces Z conjugado pues es X menos Y. ¿Listo? Entonces, pues digamos esta función lo que está haciendo es eso, o sea, volver, si Z, entonces espéreme aquí, borro, generalmente va a ser así, o sea, se va a tomar como la variable independiente, si Z es X más Y, pues entonces f de Z pues será X menos Y. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Es claro eso que dice ahí o no? Sí, profe. Otro ejemplo. Entonces, f de Z igual a Z al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedará Z al cuadrado? Pues bueno, donde está Z usted pone X más Y. ¿Listo? Bueno, voy a terminar este y les digo otra cosa. Entonces, ¿cómo será f de Z? Entonces, ¿qué será f de X más Y? ¿Cómo me quedará f de X más Y? Quedaría X al cuadrado más 2y. X al cuadrado más 2y X más y al cuadrado, y al cuadrado. ¿Es claro para todos eso? Sí, es un binomio cuadrado. O sea, es esto. Es esto. ¿Sí? Quería escribir primero esto, pero bueno, hablaron de este, pues listo, queda así. Y entonces, pues esto que está acá, pues el y cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces, ¿eso qué será? Pues será x cuadrado menos y cuadrado más y que multiplica a 2xy. ¿Es claro eso que acabo de hacer ahí? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir un momentico? Que me perdí. ¿Qué? ¿Dónde me perdió? En el segundo igual. ¿En el segundo igual? Bueno, es que en realidad era el primero. Como en el que viene después del binomio, más bien. Esa es la solución el antes de la solución del binomio. O sea, es que el binomio es esto. O sea, es que el binomio es esto que está acá. ¿Sí? Y esto que está acá lo reescribí aquí con esto, simplemente teniendo en cuenta que y cuadrado es igual a menos 1. Ah, vale. Muchas gracias, disculpe. Bueno, y entonces, ojo con lo que voy a decir ahorita porque esto va a depender mucho. De esto va a depender muchas cosas de aquí en adelante. Todo lo que acompaña a la i, ¿cómo lo habíamos llamado? En la parte imaginaria. La parte imaginaria. Listo. Cuando estemos hablando en funciones de variable compleja, a la parte real la vamos a llamar u. Y va a ser una función de dos variables. Listo, eso se llamará la parte real. Y vamos a llamar a la parte imaginaria, o sea, el menos y, vamos a llamarla b de xy, siempre sacando la i de factor común. Entonces esto se llamará la parte imaginaria. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál será la parte imaginaria y la parte real de la función esta que está, la de z al cuadrado? La parte imaginaria. ¿Cuál es? La de i2xy. No, sin la i. Sin la i. 2xy. 2xy. ¿Es claro eso para todos?
Bueno, de una vez les explico la notación. La B lleva como la vueltica en la parte de arriba, ¿listo? Y la U lleva como el corchetico en la parte de abajo, ¿listo? Entonces eso será U de XY, que será la parte real. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. Otro ejemplo. A ver, ven y nos buscamos otro ejemplo. ¿Cómo quedará f de z igual a e a la z? Entonces, van a hacerlo ustedes. Entonces, calcule la parte real y la parte imaginaria de esa función. ¿Cómo quedaría entonces eso? A ver, venga y le preguntamos a alguien. Carlos Mora, que Carlos Mora nos debe que es una función. Carlos Mora, ¿cómo nos queda eso escrito? ¿Cómo queda la parte real y cómo queda la parte imaginaria? Carlos Mora. Vea, mire, queda constancia. No es... Profe, no, yo iba a hablar. No estaba pensando, pero la verdad, profe, si no sé. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos aquí con la amarilla? Profe, a mí me dio que la parte real es e a la x y la imaginaria e a la y, pero no sé si será está bien. Bueno, entonces, mire, lo que hicimos aquí arriba fue, donde está z ponemos x más y. Entonces eso quiere decir que esto me va a quedar e a la x más y. ¿Cierto? ¿Hay algún problema hasta ahí? ¿O no? No, profe, no. Bueno, hay una propiedad de exponentes que ¿qué le puede hacer a ese exponente? ¿Bajar la potencia, profe? No. Separar la suma de potencias. O sea, por la parte que decía que ¿cómo era? Va a ser de igual valor a un exponente, o sea que, ¿cómo es? Se me olvidó. ¿Cómo le llamo? No sabría explicarle, pero... Que si tienen la misma base y se están sumando los exponentes, si tienen la misma base y se suman los exponentes, usted puede separar eso como un producto. ¿Era lo que trataba de decir? Sí, eso, no encontraba las palabras. Eso, entonces misma base
Entonces, si están sumando los exponentes, pues yo lo puedo escribir como e a la x por e a la y. ¿Listo? Pero ¿qué es e a la y? ¿Qué dijimos que era e a la y? Por allá arriba. Bueno, está bien, no había una y, sino que había un teta. ¿Qué era esa cosa por allá arriba? El argumento. Forma polar. Sí, por ahí va. El ángulo. Sí, y es un ángulo, pero ¿qué ángulo? Bueno, casi pues. Sí es un ángulo, pero no. O sea, esta cosa usted la puede escribir como coseno de y más y seno de y. ¿Ya se le olvidó? Sí, ya se estaba olvidando. Imagínese. Así les va a ir en el quiz, yo. ¿Y eso qué tal? O sea, y lo vimos hace 30 minutos. Es que por una hora con usted y se pierde, ¿no? E a la x por e a la y, pero e a la y es coseno de y más y seno de y. Esto es por la fórmula de Euler. Entonces, por la fórmula de Euler, pues eso me va a quedar e a la x que multiplica coseno de y más y seno de y. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno, ¿y eso cómo lo puedo reescribir? Euler a la x coseno de y más y Euler a la x seno de y. ¿Listo? Me moja el cuaderno. Y entonces, ¿cómo queda la parte real y cómo queda la parte imaginaria? Parte real Euler a la x coseno de y. Y la imaginaria sería, ¿qué? Euler a la x seno de y. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, señor, ya aclaré la duda. Sí, profe. Ahí vamos bien. ¿Seguro? Eso parece. Bueno, porque ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. Definición. Definición. Ahora sí téngase donde pueda. Diremos función analítica. Esto de función analítica solo ocurre en los números complejos. Entonces, definición. Miren, de ahora en adelante vamos a hablar de funciones analíticas todos los días. O sea, en las 30 clases que nos restan, en algún momento vamos a hablar de que una función es o no es analítica. ¿Listo? Entonces, definición. Una función es analítica. Una función f de z es analítica. Una función f de z es analítica en un conjunto de si f de z existe y f de z y es diferenciable. O sea, diferenciable es que yo puedo encontrar la derivada de la función. Sí, o sea, lo que pasa es que uno en realidad no debería hablar de derivadas, sino de diferenciación. Pero bueno, hablo uno de derivadas. Entonces es derivable en el sentido complejo. Entonces, es derivable. Ya les defino qué significa que es derivable. En todo punto D. En todo punto en D. En todo punto en D. ¿Listo? Eso significa que una función sea analítica. Diremos que f es derivable o diferenciable, pues, en z sub 0
si existe, pues el límite de la derivada, o sea, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. El límite de toda la vida de la derivada, ¿no? Pero solo pues que aquí, ojo, pues que z es una... Z es que z es una variable compleja, ¿sí? O sea, es una x más y. ¿Qué pasa? Resulta que bueno, si yo tengo que la función es derivable, bueno, o que si yo tengo que, si la función es derivable es porque existe ese límite. Sí, o sea, si yo digo que la función es derivable es porque en z sub 0 existe f' de z sub 0 que cumple este límite. ¿Sí? Que cumple ese límite existe. ¿Qué ocurre? Pues resulta que yo z lo puedo representar en términos de x y y. ¿Sí? Entonces, observe, este trabajo de verificar si una función es derivable o no va a estar íntimamente relacionado con la forma o la parte imaginaria de la función y la parte real de la función, ¿sí? O sea, la parte real u y la parte real b de la función. ¿Por qué? Pues porque si yo analizo la función en su parte real y su parte imaginaria y esa función me cumple las condiciones escrita en términos de varias variables para que sea diferenciable, pues entonces la función escrita como f de z pues debe ser diferenciable porque es lo mismo, solo que está escrita de otra manera. ¿Listo? Ahí es donde viene el poder, de las funciones escritas de esta manera, o sea, en su parte real y su parte imaginaria. ¿Por qué? Porque resulta que existe algo que se llama las ecuaciones de Cauchy y de Riemann. Yo creo que les dije que aquí nos íbamos a encontrar a Cauchy en todo lado. Entonces, existe algo que se llaman las ecuaciones de Cauchy Riemann. ¿Y qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son unas ecuaciones que nos van a permitir decidir si una función es o no es analítica. ¿Sí? O sea, si una función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann debe ser analítica. ¿Listo? No, mentira, no, es al revés. O sea, si una función es analítica debe cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Existen funciones que cumplen Cauchy-Riemann y no son analíticas. Pero bueno, en términos prácticos para lo que nosotros vamos a usar, lo que vamos a hacer es, tomamos una función, miramos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y si esa función nos cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann, es analítica. ¿Listo? Entonces, mire, va a ponerle cuidado a la parte más importante de diferenciación. Lo voy a escribir y usted lo va a leer y después lo va a copiar, ¿sí? Lo importante es, en este momento, es que usted entienda qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya después, usted hará lo que quiera, pues las copia, ¿sí? Pero entonces, póngame cuidado primero y después copia. Entonces, sea z igual a x más y f de z igual a u más i por b de xy. ¿Listo? Ojo, u siempre será nuestra parte real y la parte imaginaria. ¿Claro hasta ahí? Eso es importante. Sí, sí, señor. Bueno, vamos ahí. Póngale cuidado. Mire, y así dice esto. Si f de z
bueno, sea definida, bueno, sí, hay que poner esto, ¿no? Definida en una vecindad. Bueno, después les explico esto más fácilmente. En una vecindad de Z. ¿A qué me refiero con vecindad? Y diferenciable en Z. Entonces en Z existen las primeras derivadas parciales sí, los que vieron multivariable conmigo, sí, otra vez vamos a hablar de derivadas parciales. Entonces, en Z existen las primeras derivadas parciales de U y B como funciones y satisfacen dos puntos. Póngale cuidado. Mire, de aquí depende su semestre, de entender esto. Y satisfacen lo siguiente: du de x es igual a db de y, y du de y es igual a menos db de x. ¿Listo? Estas son llamadas las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? ¿Claro lo que acabo de decir? Ahora sí, lo puede copiar. Sí, profe. Entonces, ojo, tengo mi función, o sea, z ahora escribo la forma de x más y. Y saco la parte real y la parte imaginaria. La parte real es u, la parte imaginaria es b. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la derivada parcial de u respecto a x. Y tomo la derivada parcial de b respecto a y. Si la derivada parcial de u respecto a x es igual a la derivada parcial de b respecto a y, si esa igualdad se cumple, estamos hablando que se cumple la primera ecuación. ¿Listo? Y si la derivada parcial de u respecto a y es igual a menos la derivada parcial de b respecto a x, también o sea, si eso se cumplen las dos, hablamos de que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Y si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podemos decir que la función es analítica. ¿Listo? Eso es. ¿Y qué es que una función sea analítica? Bueno, una función es analítica si es derivable en un punto y usted le puede construir una serie de potencias alrededor del punto. Pero bueno, ya hablaremos de series de potencias para explicar eso. Profe, ¿y qué es la vecindad? Buena pregunta. ¿Qué es la vecindad? ¿Quién me preguntó? ¿Angie? ¿O Michelle? Michelle, perdón. Mira, Michelle, ¿qué es una vecindad para usted? Un grupo de gente que vive al lado. Que vive al lado suyo, sí, eso es la vecindad, la gente que vive al lado suyo. Bueno, aquí es lo mismo, o sea, usted es Z sub, perdón, o sea, un ejemplo malísimo, pero bueno, usted es Z sub 0, ¿sí? Entonces por aquí al lado están sus vecinos, ¿no? Entonces resulta que si usted es susceptible a que le puedan calcular la derivada, que sea derivable en una vecindad, quiere decir que a los que están al lado suyo también.
Eso significa. Eso es una vecindad. Ajá. Ok. Podríamos hacerlo teóricamente, pero necesitaríamos saber análisis. ¿Análisis qué? ¿Cómo es que lo llaman? Análisis en RN. Pero no es necesario, déjelo así. O sea, mejor dicho, o sea, que sea susceptible. O sea, ¿por qué? ¿Para qué es esto? Para que, por ejemplo, no ocurra lo siguiente, ¿no? O sea, digamos que no hayan casos de este estilo, donde, digamos, por lo menos la función 1 sobre x, ¿no? Resulta que la función 1 sobre x, usted está aquí en el punto 0, 0, y si usted mira la función 1 sobre x, en una variable incluso, digamos, usted aquí no puede derivar. O sea, usted va a calcular la derivada de 1 sobre x, como una variable, solo como una variable. En 0, perdón, o sea, está calculando, o sea, usted calcula la derivada de 1 sobre x, o sea, si f de x es 1 sobre x, pues la derivada es 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí o no? N por x a la n menos 1. Sí, ¿me entiende, Michelle? Sí, sí, señor. Bueno, pero entonces resulta que esta no está definida en 0. No definida en 0. Ni alrededor del 0. O sea, si usted se acerca al 0, resulta que cuando usted se acerca al 0, por medio del límite, o sea, si usted calculara el límite alrededor de 0, la función por la derecha se le va a más infinito y por la izquierda se le va a menos infinito. ¿Sí? Entonces, en la vecindad del 0, o sea, alrededor del 0, en la gente que está muy cercana al 0, entonces los papás del 0, los papás y los hermanos del 0, ¿sí? Los papás y los hermanos del 0 o son o infinito positivo o infinito negativo. Entonces usted ahí no puede derivar, pero usted sí puede derivar en el resto de los puntos. ¿Sí me entiende? O sea, digamos, si usted se va a 1, Sí, profe, como pasa en valor absoluto también. Exactamente, eso. Entonces, pues, a eso se refiere con la vecindad, o sea, que todo se comporte muy bien cerquita al punto. Eso es. Ok, profesor. Gracias. Bueno. Y eso es, entonces que cumplan estas ecuaciones. Entonces, bueno, aquí es con el otro curso, pero bueno, no es difícil ver que esta cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ejemplo, ya copiaron las ecuaciones, ¿no? No, profe, un momento. Bueno, copia. Empezó a dar sueño. Profe, ¿qué era esa parte donde dice que sea diferenciable en Z? ¿A qué se refería? A que existe la derivada en Z, o sea, a que el límite de la derivada que puse por aquí arriba, a este límite, que este límite exista. Ah, ya. Ese límite lo puede ver en el sentido multivariable. O lo puede ver en el sentido, o sea, no cambia mucho, o sea, digamos en las funciones que uno trabaja en este curso, pues porque pues es un curso de ingeniería y pues en generalmente, o sea, las aplicaciones de ingeniería sirve casi todo. Entonces pues es más o menos, se deriva y se integra más o menos igual. Pero, o sea, todas esas aclaraciones se toman porque de todas maneras pues, o sea, en matemáticas este tema es complicado porque uno le toca garantizar muchísimas cosas para poder aplicar. Entonces pues uno aquí como que se las va pasando por alto, pero derivable significa eso, que cumple ese límite. Habría que demostrarlo, claro,
pero digamos que pues no se hace, porque hay que usar argumentos pesados. Sí, o sea, por lo menos eso de vecindad, uno lo dice así como cotidianamente, ¿no? Pero en realidad la definición de vecindad es que da un épsilon mayor que 0, existe un delta tal que las parejas están cerca del punto, y hay que garantizar que ese delta existe para cualquier épsilon, o sea, hay que hacer cuentas, ¿no? En un video que yo he visto una vez hablaba del conjunto cercano al punto que están encerrados dentro de la circunferencia, ¿sí? Dentro del... Sí, o sea, tomaban como ejemplo como una circunferencia. Sí, lo que pasa es que los abiertos sí, vea, ya por lo menos me toca ponerme a hablar de abiertos. O sea, los conjuntos, o sea, los intervalos abiertos. Sí se acuerda de los intervalos abiertos. Los intervalos abiertos alrededor de un punto en la recta real. Bueno, esos definen la topología de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como los complejos, en realidad trabajar en los complejos es trabajar en R2. Porque pues usted da los valores de X y Y. Entonces, ¿qué pasa? Los abiertos de R2 son círculos de radio épsilon. Entonces, como son círculos de radio épsilon, por eso es que usted trabaja por eso es que se trabaja en términos de ¿qué? De círculos, o sea, porque son la base de la topología. Bueno, sí, ya me tocó meterme con topología, no quería. Pero es interesante, el tema es bonito, es pesado, pero bonito. Bueno, son las 3. Bueno, listo, entonces tarea. Estas dos funciones son analíticas, e a la z y z cuadrado. Entonces demostrar que son analíticas usando ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Próxima clase vamos a verificar ecuaciones de Cauchy-Riemann para varios tipos de funciones, y vamos a ver algo que se llama las funciones armónicas, que es algo que se usa, algo que se llama la ecuación de Laplace. Laplace, el mismo Laplace de la transformada de Laplace, ese mismo señor hizo una ecuación que se llama la ecuación de Laplace. Entonces eso permite decir si una función es armónica, y si uno tiene armónicas puede hablar de algo que se llaman las armónicas conjugadas para construir funciones que sean analíticas en todo punto. ¿Listo? Y profe, ¿e a la z igual más 0? E a la z y z cuadrado, cualquier polinomio, z a la 3, si quiere hágala con z a la 3, cualquier polinomio es derivable. ¿Listo? Bueno, buen fin de semana, que descansen. Bueno, hasta luego, profe, muchas gracias. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, ¿Este profe. video lo sube? Hasta luego, profe. Sí, ese video se sube hoy, ahorita voy a ponerlo a subir de una vez. Gracias, profe. Listo, profe, hasta luego, José. Bueno, listo, chao.